tu obediencia. Y así fue como me pasó, ¿verdad? Yo tuve que aprender que no hay relación con Dios sin obediencia. Eso que las órdenes de Dios yo he podido aprender que pueden ser sencillas, como también pueden ser complejas. Si ustedes se recuerdan, eh, en muchas oportunidades los testimonios sirven. Y recuerdo un señor de la iglesia que testificó. Él oraba todas las madrugadas a la salida de su casa, porque su casa era bien pequeña en el campo, y él oraba al pie de un árbol. Y cuando él estaba en esa disciplina de orar todas las madrugadas, una madrugada fue sorprendida por una voz en su corazón que le dijo: toma la escoba. Él inmediatamente la agarró, un poco escéptico, pero la tomó. Y cuando la tomó, él se fue al lugar de oración, y lo único que él sabe es que cuando se iba a inclinar para orar, él oyó un golpe con su escoba y se quedó sorprendido cuando él dijo a ver qué era lo que había pasado. No sé si fue a buscar un candil, si fue a buscar una lámpara, no sé. Lo único que sé es que él descubrió que una culebra había ocupado su lugar de oración. Esa es una orden sencilla: toma, hace. Pero una orden compleja puede ser como la que Dios le dio a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y para dónde voy? Pero él obedeció, salió de su tierra y de su parentela, y Dios lo bendijo. Hermanos, así le pasó a Bruce Olson. Bruce Olson, un muchacho que era de una clase alta en Estados Unidos, hijo de irlandeses, y un muchacho súper estudiado porque él estudiaba lenguas. Y el Nuevo Testamento fue el que le sirvió a él porque está escrito en griego, y él quería aprender griego. Y como él empezó a aprender griego en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo tocó y se convirtió al Señor sin que nadie le presentara el Evangelio. Este muchacho recibe una orden compleja, como le dije: sale, ve a Venezuela. No sabía ni dónde quedaba Venezuela. Él salió a Venezuela porque sus papás no estaban de acuerdo. En la iglesia, en la escuela donde él estudiaba, no estaban de acuerdo con lo que él estaba viviendo, pero era tan fuerte el llamado que él salió para Venezuela. Un muchacho que se encontró con otros muchachos revolucionarios en la época del 70, que jugaba fútbol con ellos, lo penqueaban, lo querían hasta ahogar cuando él iba a bañar con ellos, pero se encontró en una oportunidad en la selva amazónica. Y en la selva amazónica él buscó la tribu de los motilones, porque la tribu de los motilones necesitaba de Dios también. Y cuando él se trasladó a los motilones, los encontró, él se dio cuenta de que el lenguaje de ellos era de silbidos, y él les tradujo el Nuevo Testamento al lenguaje de silbido. Si usted quiere saber lo del libro, tiene que leerlo, pero esa es una orden compleja. Y eso que complejas, como yo le decía, porque todos los cristianos pasamos por diferentes etapas. Todos los cristianos pasamos por diferentes etapas. Para crecer, usted no solamente tiene que ser niño. Todas las etapas son importantes. Ver, hay etapas elementales, y en esas etapas hay que profundizar más. Y como decía el pastor ayer, me encantó esa frase: tenemos que comprometernos más. En 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tenemos que gastarnos para Dios, hermano. Cuando nosotros oramos, no estamos buscando un espacio de oración, estamos buscando el rostro de Dios. Y cuando yo le digo que es necesario buscar el rostro de Dios, es porque en esa relación usted va a aprender a oír la voz de Dios y a obedecerla. En eso que el cristiano necesita estudiar las escrituras, y en ese estudio va a conocer a Dios.
Y cuando él está diciendo que va a conocer a Dios, porque a Dios nadie le puede conocer de otra manera sino a través de la palabra. Digo que nosotros vemos que es necesario que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios para que seamos obedientes. Yo he traído como el primer ejemplo de desobediencia y usted me dirá, ¿por qué trae este ejemplo? Hay muchos ejemplos de desobediencia en la Biblia, pero me llamó la atención el ejemplo de Saúl, porque Saúl, hermano, no era primera vez que él desobedeció, pero esta desobediencia le costó el reino. Esta desobediencia le costó ser rey. Fue rechazado como rey. Y nosotros no nos podemos imaginar cómo este hombre pudo estar en semejante desobediencia. No puso atención a la orden de Dios. No puso atención a la orden que le dio Dios a través de Samuel. Y ese fue su problema. Porque cuando en el capítulo 15, 22 que nosotros leímos al principio, nos damos cuenta que él había desobedecido. Pero en esa desobediencia que había pasado, Dios le dijo, destruí el pueblo de Amalek. Pero él le perdonó la vida a Agag. ¿Y quién era Agag? Era el rey de Amalek. Y era un pueblo, hermanos, nosotros leemos siempre en Primera de Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice la razón, ahí Dios dice la razón por la cual Él le dice que destruya a todo el pueblo de Amalek. Y él, hermano, al perdonarle la vida al rey Agag, estaba desobedeciendo porque él tenía que destruir a todo un pueblo y a todos los animales. Y yo admiro cuando Dios se compromete. Él es fiel. Él es fiel. Y él le dijo a Abraham un día, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hermanos, yo creo con todo mi corazón que si Dios le ha hecho una promesa a usted, Dios la va a cumplir, porque Dios no es deudor de nadie. Y cuando Él le promete algo, así como le prometió a Abraham que iba a guardar, iba a cuidar la simiente de él, hermano, lo cumplió al grado que costó todo un pueblo para que esta simiente no estuviera estorbando más al pueblo de Israel. Y eso que en el capítulo 2 dice la razón. Dios estaba cuidando. Él los explica bien claro, hermanos, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, nosotros podemos comprender que la mujer samaritana no entendía por qué las 10 tribus del norte decían una cosa y por qué las 2 tribus del sur decían otra cosa. Pero él se lo explicó en pocas palabras. En Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En esta conversación con la mujer samaritana, bien claro fue Jesús al explicarle a la mujer la samaritana que la salvación viene de los judíos. Eso que Saúl, ¿en qué estaba pensando cuando otro de los errores de él en esta encomienda que Dios le dio fue pensar que podía engañar a Dios? Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y él en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en el 13 y en el 20, dice lo siguiente. En el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Y Saúl, hermanos, pensaba que podía engañar a Dios. Y en el 22, en el 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas.
Hermanos, si él no había matado a Agag, prácticamente no había hecho nada. Agag era el rey de ese pueblo. Y si usted se da cuenta, el rey era el que ordenaba las guerras, era el que él llevaba el control de la economía, el que juzgaba, él era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y eso quedando, él estaba dando por cierto a Samuel que había cumplido la palabra de Dios cuando no lo había hecho. Se escudó en el pueblo, otro de los errores. ¿Cuál fue el gran error? ¿Cuál es tu error al estar tú comprometido con gente que no es cristiana? ¿Por qué tienes presión del mundo? ¿Por qué tienes presión de la moda? ¿Por qué tienes presión de tus compañeros de trabajo? Eso le pasó a Saúl. Saúl tuvo presión del pueblo. Y dice Saúl en el 15:15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En el 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Eso le había pedido Dios? ¿Le había pedido sacrificio? No se los había pedido. Estaba actuando igual que Caín. Caín dice que le llevó lo mejor de la tierra. Pero ¿qué dice en Génesis? Que Dios vio su corazón. Vio que no le agradó la forma como él le ofreció los sacrificios. Pues Saúl estaba actuando de la misma manera. Yo voy a hacer mi propia religión, le vamos a ofrecer estos animales en sacrificio a Dios, y él no se lo había pedido. Vimos nosotros que para Saúl era más importante lo que decía el pueblo. Para él era más importante, hermanos, el desobedecer a Dios. Porque si usted se da cuenta, a los cristianos nos pasa lo mismo. Muchas veces pensamos que estamos bien y no estamos bien. Pensamos que, ay, sí, ¿verdad? En la iglesia somos grandes cristianos, pero fuera de la iglesia ya no somos los mismos. Hasta que nos digan, Dios le bendiga, quisieran esconderse. Pero, hermanos, Saúl no se daba cuenta que era desobediente. Igual pasa con el pueblo de Dios, igual pasa con todos aquellos que nos hemos vuelto religiosos. Era un acto de rebelión contra Dios. Era un acto comparado a la idolatría, dice, a la hechicería. O sea, de que Saúl no se daba cuenta que él estaba haciendo su propia religión. Y Samuel sufría, el profeta. Este pobre hombre sufría porque amaba a Saúl. Pero Dios le dijo, ya no es rey, ya yo lo sustituí por otro que es mejor que él. Y eso duele, hermano, porque comprendemos, hermanos, que realmente nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado. Nosotros hacemos muchas veces lo que nosotros queremos y no es así. A mí me alegra porque todos pensamos que ese fue el final. Que ese fue el final, que allí el pueblo de Amalec desapareció. No fue así. La historia cuenta, no la Biblia, que en este acto de desobediencia la mujer de Agag huyó. Y cuando ella huyó, esto significó que ella iba embarazada de Agag. Y la simiente de Agag era un peligro para el pueblo judío. Porque si ellos habían querido exterminarlo siempre, ese peligro existía. Y cuando yo le estoy compartiendo esto, me encantó descubrir que en los libros de la antigua Persia, que ahora es Irán, está todo esto, está escrito esto. Y cuando estábamos estudiando el libro de Esther, me fascinó que la historia no había terminado. Me fascinó que la historia no había terminado ahí, porque aparece un personaje diabólico, malévolo,
Y a eso agréguele que era el primer ministro del rey Asuero. Y como él era el primer ministro del rey Asuero, el rey le tenía una gran confianza, al grado que lo influenció para que firmara un decreto, y los decretos de Media y de Persia no se podían abolir. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esta situación, Amán, que era descendiente, dice que era hijo de Amadata Agageo. Y el propósito de él odiaba a los judíos porque tenían otra religión, porque tenían otra forma de vivir, porque se comportaban de diferente manera. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con la situación que se estaba compartiendo en ese momento. Y cuando, hermanos, nosotros leemos en el libro de Esther que el decreto fue tan doloroso para el pueblo judío que empezaron a llorar y a llorar y a llorar, al grado de que cuando llegó a oídos de Esther, pues el tío Mardoqueo le dijo, tienes que hacer algo, por algo así ha llegado al reino, por algo eres la esposa del rey. Pero hermano, no nos damos cuenta que él tenía 30 días de no llamarle. Y al no haberla llamado 30 días, era ley de Media y de Persia que ella no se podía acercar al rey, a menos que él extendiera el cetro. Nosotros, hermanos, no sabemos muchas cosas, pero ella le manda decir a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis entre día, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella sabía que al igual que la reina Bástil al principio del libro de Esther fue desechada por el rey, ella sabía que también ella podía morir a causa de violar la ley de Media y de Persia, pero es así como nosotros vemos a nuestra heroína. La intervención divina en estos momentos es bien notoria, aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, se ve la intervención divina y además, hermana, se ve la intervención de nuestra heroína, la valiente Esther, que no le importó su posición ni tampoco le importó morir. Ella estaba dispuesta, como dicen sus palabras, y si perezco, que perezca. Hermanos, ¿cómo respondió Dios a este momento tan lindo? Dice la escritura, ¿verdad? Que muchos nos encontramos en posiciones de privilegio, de eminencia, pero somos cristianos de la secreta. Pero el mandamiento es que vayamos y busquemos al perdido. En Juan 4:35b dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Qué importante es, hermano, saber que tenemos la gran comisión y nosotros estamos para anunciar que realmente, aunque otras personas han desobedecido al no cumplir el mandato, nosotros estamos como Esther para recuperar el reino de Dios y su justicia acá en la tierra. Pero no solo ese ejemplo de desobediencia tenemos el ejemplo más emblemático de la Biblia. ¿Por qué emblemático? Porque es el mayor acto de desobediencia que lo encontramos en el Edén. En el libro de Génesis 3, del 14 al 19, vamos a leer nada más y vamos a tratar nada más los resultados de este acto de desobediencia, porque creo que todos sabemos lo que sucedió en el Edén, pero no nos ponemos a pensar en lo que Dios actuó en ese momento. Y cuando dice la escritura, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de quien te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. ¿Cómo respondió Dios a este acto de desobediencia, hermanos? Este acto de desobediencia, nosotros vemos que fue algo grave. Dios en ese momento es implacable, maldice, y él en esos momentos que él maldice, hermano, responde a la desobediencia de Adán y Eva, pero y a la traición de la serpiente de una manera contundente, implacable, con el pronunciamiento de cada maldición, hermano, y juicio. Hay una ruina irreversible de la creación, de lo que Dios había creado. Adán y Eva, hermano, fueron creados para ser eternos. Y nosotros podemos ver que ahora está destinado para volver de nuevo al polvo. Del polvo eres, pues al polvo volverás. Nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para ser eternos. Pero a causa de la desobediencia, nosotros vemos que él tiene que morir. A Eva le dijo, dice de que Eva me encanta porque dice que no fue creada del polvo, fue creada de la costilla de Adán. Pero después de ser creado con tanto amor, se ha convertido ahora en estar dominada por el hombre. Dese cuenta, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo, ahora se encuentra humillada y se encuentra, hermanos, que se iba a arrastrar por siempre, y que a la vez que se iba a arrastrar, él iba a comer el polvo con donde él se arrastrara. En este capítulo vemos que el pecado trae una reversión a toda la creación. No sé qué, hermanos, lo lindo es que al igual que la desobediencia de Saúl, la historia no termina ahí. Hay buenas nuevas de salvación. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Justo en el tiempo señalado, Dios se humanizó en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto, hermanos, es lo que vino a hacer Jesús, a libertarnos de la maldición del juicio que hubo en el Edén. Y también podemos comprender que Jesús vino a libertar al cautivo, vino a darnos vida y vida en abundancia. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermosa palabra, hermano, porque el poder no nos ha sido dado para otra cosa más que para que seamos testigos. Y la palabra testigo viene del griego martus o martus. De esta palabra es de donde proviene la palabra castellana mártir o martirio,
uno que da testimonio mediante su muerte, uno que testifica de la verdad que ha experimentado, un testigo, uno que tiene conocimiento de un hecho y puede dar información concerniente a él. Nosotros podemos concluir que como hijos obedientes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el privilegio, tenemos el mensaje de verdad, tenemos el mensaje adecuado, tenemos que buscar al perdido. Nosotros no hay tiempo, no tenemos que perder tiempo. Sabe que Cristo viene, pero Cristo, el motivo de su venida es su iglesia. El motivo de la venida de Cristo es su iglesia. Y nosotros, hermanos, sabemos que son tiempos de dependencia del Espíritu Santo. En Lucas 10:2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. Yo no te invito a que vayas a tal o a cual lugar a recuperar lo que se había perdido en el Edén. No, sino que no perdamos la oportunidad de obedecer la palabra de Dios, a obedecer el mandato de ir a buscar el poder que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. En San Juan 4:35b dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No permitamos enfriarnos. No nos conformemos. La siega está lista. Y cuando yo le estoy hablando de que la siega está lista, hermano, lo sagrado no se vuelva común para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la costumbre, nosotros la hacemos ley, estamos cómodos, no tengo nada que hacer, muy bien, veamos televisión, pero Dios nos está llamando a algo más grande. Cuando estamos hablando, hermano, nosotros tenemos que comprender, tenemos que amar las almas. La pasión por Cristo nos hace comprender que nuestro amor no debe competir con el amor de nuestros esposos. El amor por Cristo no debe competir con el amor de nuestros hijos. El amor por Cristo no debe competir con ningún tipo de amor. El amor por Cristo debe ser una pasión que nazca en su corazón dependiendo de su relación. En Marcos 16, del 14 al 16, leemos la gran comisión. Finalmente se apareció a los 8 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No pequemos de incrédulos. Mi Señor desea que todo aquel que oye su palabra y la hace sea aquel hijo de Dios obediente que puso su casa, ahondó, dice la Escritura, ahondó, dice la Escritura en Lucas 6, 47, 48, que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ese es el obediente. Dice, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Como mártires, como supuestos mártires que somos, nosotros tenemos que estar dispuestos a que cuando venga el río de problemas, venga el río de situaciones, nosotros estemos dispuestos también a poder salir adelante, porque ese río no se va a llevar nuestra vida. Dice, el fundar nuestra casa es fundar nuestra vida sobre la roca. Yo sigo insistiendo, hermano, es que el obediente fue el que fundó su casa sobre la roca y esa roca es Cristo. No desaprovechemos el tiempo. Los tiempos, hermano, son que pronto viene Cristo por su iglesia y deberá hallarnos haciendo su voluntad. Mire, yo sueño, hermano,
con que El Salvador se convierta en un país no solo exportador de café, no solo exportador de fruta, no solo exportador de caña de azúcar. No, yo deseo exportar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, exportar esa bendición para que las almas se conviertan y nosotros, todo nuestro país, desde El Paso hasta el Huascorán, sea lleno de la gloria de Dios y esa gloria llene toda nuestra casa. Y creo también y sueño que cuando venga el extranjero, que cuando venga el turista, se maraville de decir: aquí está la gloria de Dios. La atmósfera está llena de la presencia de Dios y cuando Cristo venga, nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Viéndolo a Él, que viene por su iglesia. A mí me encanta ese final. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque creo que he impartido lo que tú has puesto en mi corazón y deseo, Padre mío, que tú te sigas glorificando en todos los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús, doy gracias, Señor. Amén y amén. El Señor ha enviado su palabra en el momento oportuno. Y recuerda que en la obediencia hay bendición. Atesora en tu corazón el buen consejo que Dios acaba de proveerte. Y es un buen momento para rendir tu vida a Cristo, pedirle perdón por los pecados e invitarlo a ser el Señor de tu vida. Oremos. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Te pido que seas el Salvador de mi alma, que restaures mi comunión contigo y que me ayudes a vivir en integridad. Te pido perdón por mis pecados y creo que tú moriste en la cruz para salvación y para perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar en integridad, en pureza, a orar cada día más, a rendir mi corazón cada día más a ti y a servirte todos los días de mi vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.